Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2024-2. El objetivo de este encuentro es darles a conocer la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comienza. Recordemos que el trimestre se desarrollará a lo largo de las siguientes 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en la semana 1, 5, 7 y 9 del trimestre. Siendo este el primero, el segundo encuentro será el 6 de junio, el tercero el 20 de junio y el cuarto encuentro el 4 de julio. Todos ellos días jueves a las 6 de la tarde. Como en todos los trimestres, de acuerdo a la planificación, van a realizar 4 actividades sumativas que deben ser entregadas de la siguiente manera. Sumativa 1, que se entrega en la semana 4, que para este periodo va desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio, siendo la fecha límite el martes 4 de junio. Recuerden que ninguna de las actividades tendrán prórroga. Lo que sí es que todas las actividades tienen fecha límite sin penalización en la calificación por entrega esos lunes y martes posterior al cierre de la actividad. Por su parte, la actividad sumativa 2 debe ser entregada en la semana 6, que en este periodo es desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. La actividad sumativa 3 debe ser consignada en la semana 8, que va desde el lunes 24 de junio hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite de esta entrega el martes 2 de julio. Y la última actividad sumativa se entregará en la semana 10, que en este caso es desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo su fecha límite el martes 16 de julio. Este trimestre tuvo como fecha de inicio el pasado lunes 6 de mayo y finalizará el próximo 26 de julio del presente año, donde se completan las 12 semanas a partir de esta. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Psicología de la Personalidad 1. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar las bases teóricas de la psicología de la personalidad para la comprensión del desarrollo de la personalidad dentro de los diferentes contextos biológicos, psicológicos y sociales, esto de forma crítica y reflexiva. Esta asignatura está organizada en 4 unidades de competencias. La unidad 1, que tiene como propósito analizar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. En este sentido, los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad es el de psicología de la personalidad. Conoceremos
su definición, el desarrollo histórico, los aportes de la filosofía, es decir, el aporte específico de algunos de los filósofos específicamente al área de la psicología de la personalidad. Asimismo, conoceremos cuáles son algunos de los componentes de la personalidad en lo que se refiere a su estructura, proceso de conformación, determinantes ambientales y culturales. Este subtema lo vamos a retomar con mayor profundidad en la unidad 2. Asimismo, dentro de esta primera unidad conoceremos lo que son las tipologías y los modelos teóricos, internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas e interaccionistas. Por la naturaleza del contenido de esta asignatura, de antemano les informo que es sumamente teórica. Es una asignatura que implica el manejo de un volumen de información importante que debe ser leído con suficiente tiempo en cada una de las unidades. Dentro de los recursos de consulta, ustedes van a tener los materiales y los manuales de psicología de la personalidad, los cuales les va a servir de base para la realización de cada una de las actividades sumativas. Continúo con la unidad 2, que tiene como objetivo analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. En este sentido, los temas correspondientes a esta segunda unidad es conocer y profundizar los determinantes dinámicos, los factores motivacionales, afectivos, negativos y positivos y cognitivos que están asociados al desarrollo de la personalidad. En la unidad 3 se analizarán los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Los núcleos temáticos que competen a esta tercera unidad es el de la integración de la personalidad. Conoceremos los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta, de autorregulación emocional y de identidad personal. Y la última unidad, que es la unidad 4, estudiará los métodos y estrategias de la medición para la investigación del constructo denominado personalidad. La investigación en la psicología de la personalidad es el tema central de esta cuarta unidad, en la cual se profundizarán lo que son los aspectos metodológicos, los diseños de investigación, las estrategias clínicas y las cuestiones éticas asociadas a la investigación en esta subárea de la psicología. Para el trimestre 2024-2 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje el informe interpretativo para evaluar la unidad 1. Ya voy a explicar más adelante con detalle cuáles son las características de esta primera actividad sumativa. Una presentación que evaluará la unidad 2, una B de Gauguin que evaluará la unidad 3 y un portafolio digital para desarrollar la unidad 4. En este punto es importante destacar que deben realizar la votación para la aprobación del plan de evaluación de las actividades sumativas propuestas en el enlace del aula virtual que dice Socialización del plan de evaluación, Psicología de la Personalidad 1, sección 1, profesora Yosbeli Vázquez. Una vez aprobada aprobada el plan de evaluación, vamos a tener disponible todas las características de las actividades y ustedes van a empezar a poder adelantar estas actividades sumativas que, como saben, la primera debe ser entregada dentro de 3 semanas. En este momento también es importante que nos quede claro el tema de la actividad remedial. Esta actividad remedial es una estrategia de recuperación para todos aquellos estudiantes que no han logrado la calificación mínima aprobatoria.
esta actividad remedial se inicia o su proceso de solicitud se inicia en la semana 10 y culmina en la semana 11, para luego ser presentada en la última semana del trimestre, que sería la semana 12. Esta prueba remedial tiene unos criterios importantes para su aprobación. El primero es que obligatoriamente el estudiante debe haber entregado las 4 actividades sumativas. Posterior a ello, ustedes mismos van a realizar, en el caso de que lo requieran, esperemos que no, la solicitud a través de la zona de estudiante. Y la aprobación de esta actividad depende exclusivamente de las autoridades, es decir, de la coordinación del área de cada asignatura, que para este caso está representado por la coordinación del ciclo básico, que en este trimestre está a cargo de la licenciada María Infante. Ahora voy a proceder a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 2. Vamos a tener unos siguientes encuentros, que sería el segundo, donde vamos a hablar específicamente de la unidad 2 y la actividad que le corresponde. El tercer encuentro hablaremos de la actividad sumativa 3, que evalúa la unidad 3, todos los detalles que tienen que ver con esa unidad. Y el último encuentro, que es en la semana 9, pues la explicación de la actividad sumativa 4, aclarar las dudas, informar de la actividad remedial, un resumen teórico de la unidad 4. Con respecto a la caracterización de la actividad sumativa 1, que en este caso evalúa la unidad 1, como ya se les informó, se seleccionó como estrategia un informe interpretativo que analizará los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. Conoceremos la definición, desarrollo histórico, aportes de la filosofía, conoceremos los componentes de la personalidad en lo que se refiere a su estructura, proceso de conformación, determinantes ambientes y culturales, tipologías y modelos teóricos, internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas o interaccionistas. A pesar de que en este primer encuentro está pautado la realización de un resumen teórico, por razones de tiempo no nos va a dar chance de hacer esta explicación. Sin embargo, una vez que tengan disponibles la grabación de esta actividad síncrona, también van a contar con el resumen teórico de esa unidad 1. Posterior a ello, de una vez les digo, tienen abierta la posibilidad de que si tienen algunas dudas más específicas y reflexiones que les surjan durante la lectura del material teórico, me pueden contactar a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les será respondido sus inquietudes. Continuando con la explicación de la actividad sumativa 1, pues en esta deben realizar un informe escrito de tipo interpretativo, el cual es un texto cuyo fin es comunicar las informaciones más relevantes acerca de la interpretación, que en este caso ya sabemos es de la evolución de la psicología de la personalidad y de su concepto. Para ello van a elaborar este informe interpretativo basado en el siguiente contenido teórico: el desarrollo histórico de la psicología de la personalidad, los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad, mencionando específicamente el aporte que han hecho importantes filósofos al área de la personalidad y al concepto específico de psicología de la personalidad. Las tipologías y modelos teóricos internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas o interaccionistas. Y el último elemento teórico a abordar en este informe es el referido a los componentes de la personalidad, su estructura, proceso de conformación, determinantes ambientales y culturales, de acuerdo a lo que proponen
los distintos teóricos del área de la psicología de la personalidad. Para la realización de este informe interpretativo van a tener como lectura básica el manual que tienen en la imagen, que es una compilación de psicología de la personalidad del autor Bermúdez. ¿Cuáles son las disposiciones de forma que debe contener este informe? Como en todos, debe tener su introducción, su desarrollo y sus conclusiones. ¿Cómo debe estar organizado? Debe contener la portada institucional, que ya ustedes saben, los elementos deben considerarse de acuerdo a lo que dice el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la UBA. Este material lo van a encontrar alojado una vez que ustedes ingresan al aula virtual, antes de que entren en las unidades curriculares que tienen inscritas. En la parte inferior derecha van a tener este manual disponible. Este informe debe contener un mínimo de 12 páginas de solo desarrollo y un máximo de 20 páginas. Deben desarrollar los temas indicados, seguir las normas de este manual de pregrado. Todo el informe, incluida la portada institucional con sus títulos y subtítulos, debe estar escrito en letra Arial 12 con un interlineado de espacio y medio. En formato institucional. Cuando hablamos del formato institucional, esto se refiere a la configuración de los márgenes del trabajo, que en este caso es como los trabajos de investigación, 4 centímetros el margen superior e izquierdo y de 3 centímetros para el margen derecho e inferior. Esta actividad tiene una ponderación del 25%. Recuérdense que todas las evaluaciones están calificadas en base al 100%. Ese 25% representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios específicos para este informe interpretativo? La introducción se va a evaluar el hecho de que ustedes describan cuál es el objetivo del informe que van a realizar. Esto es el objetivo de la unidad, cuáles son los elementos teóricos que ustedes van a desarrollar en este informe. Se va a evaluar con especial énfasis la calidad de la información. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda la información en relación con esos elementos teóricos que se les está pidiendo describir deben estar en correspondencia a lo que indican los manuales de la psicología de la personalidad. En este punto es importante destacar y recordarles que todo trabajo debe contener las referencias bibliográficas en base a lo que indica el manual de la universidad. Asimismo, se les recuerda que deben evitar el copiar y pegar información de páginas web como La Mente es Maravillosa, Psicología y Mente, Psiquipedia, Wikipedia, porque no deben utilizar la información de esas páginas en específico. Porque si bien es cierto, algunas, como por ejemplo Wikipedia, contienen información especializada del área, muchos de sus artículos contienen errores de tipo conceptual y metodológico. Por tanto, como psicólogos que nos regimos por un método científico, debemos empezar a familiarizarnos, aun cuando ustedes están en los primeros trimestres, por el uso del material especializado, que en este caso son las compilaciones y los manuales de psicología de la personalidad y las revistas arbitradas como todas estas revistas de psicología de la personalidad, psicología clínica, que son los materiales que rigen, en este caso, esta subdisciplina de la psicología. Se va a evaluar también cómo está organizada esta información, que esté bien estructurada, que esté bien escrita, que sus referencias textuales o parafraseadas estén debidamente referenciadas. También va a tener especial énfasis la evaluación de la conclusión. Van a tener la oportunidad de poder incorporar diagramas e ilustraciones.
con respecto a este punto, les sugiero que en lugar de utilizar, por ejemplo, imágenes por utilizarlas, en el aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con la evolución del concepto de psicología de la personalidad, ustedes pueden hacer su línea de tiempo o incluir un cuadro sinóptico donde ustedes coloquen, por ejemplo, los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad. Esos cuadros sinópticos tienen muchísimo más valor para ustedes y para el trabajo que poner unas imágenes por ponerlas. Y se les va a valer en el caso de que utilicen estos cuadros sinópticos de su propia autoría. También se va a evaluar con especial énfasis la redacción y la ortografía. Es importante la escritura correcta de los distintos términos que se utilizan en el área. Como ya lo señalé al inicio, esta actividad o esta primera actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 4, que va desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio, siendo su fecha límite el martes 4 de junio. Siendo así, desde ahorita hasta esa entrega tenemos suficiente tiempo para que ustedes puedan darle una lectura bien detallada a todo el material de las distintas unidades y en especial en esta de la unidad 1. Ahora, con respecto a la actividad sumativa 2, que evalúa la unidad 2, en este caso va a consistir en la realización de una presentación. En esta presentación van a analizar los determinantes fijos y dinámicos que están asociados a la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. En esta presentación se abordarán o se profundizarán en los siguientes aspectos teóricos. Voy a mencionarlos de manera general y luego especificaré cuáles son las interrogantes que deben desarrollar en cada tema. Se abordarán las diferencias individuales, la adaptación y el ajuste en la personalidad, los procesos cognitivos, la cultura, las influencias biológicas, el desarrollo infantil y el desarrollo adulto. Con respecto a las diferencias individuales, van a dar respuesta a cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos. En este punto profundizaremos, pues, lo que indican las distintas teorías de la tipología en relación con las diferencias individuales y cómo estos se miden a través de distintos test de personalidad de carácter psicométrico. Ahora bien, con respecto a la adaptación y el ajuste de la personalidad, van a dar respuesta a dos interrogantes. La primera, ¿cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida? Y esto está relacionado a cómo la personalidad desarrolla mecanismos de defensa, mecanismos de adaptación ante las distintas situaciones que se le presentan a lo largo de la vida y cómo responden los rasgos de personalidad ante las diferentes situaciones de estrés y cómo actúa una persona mentalmente sana. La parte positiva de psicología de la personalidad 1 es que, aun cuando es bastante teórica y es bastante larga, esto nos va a permitir la oportunidad de conocer cómo se forma una personalidad, entre comillas, normal. En Psicología de la Personalidad 2 van a tener la oportunidad de profundizar lo que es la patología y cómo se forman los trastornos de la personalidad. Continuando con los temas que deben desarrollar esa presentación, lo que está relacionado con el tema de los procesos cognitivos, aquí darán respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad? En este punto, pues se dará respuesta a través de las teorías cognitivas y cómo las distintas creencias, el sistema de pensamiento está asociado o se relaciona a cómo se desarrolla nuestra personalidad. Con respecto al tema cultura, aquí se dará respuesta a cómo influye la cultura en la formación de la personalidad, cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Con respecto a las influencias biológicas, pues conoceremos cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad
y si se hereda la respuesta, si se hereda la personalidad, razonando su respuesta en base a la dicotomía temperamento-carácter. No se preocupen porque para la realización de esta tarea también vamos a tener un resumen de esa unidad teórica. Con respecto al desarrollo infantil, cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta, esto es como los estilos de crianza, el estilo de apego, esa vinculación primaria que tenemos con nuestras figuras de apego, figuras maternas, cómo eso incide en el desarrollo de nuestra personalidad. Y con respecto al desarrollo adulto, aun cuando desde algunas teorías se menciona que la personalidad se conforma hasta los 12 años, pues esta puede seguir siendo modificada y regulada con experiencias de la vida adulta. Por eso van a dar respuesta a cómo pueden cambiar los adultos la personalidad y qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. Por tratarse de una presentación, pues deben realizar su respectiva argumentación, que en este caso describirán la importancia de estudiar los determinantes fijos y dinámicos en la conformación y desarrollo de la personalidad. Deben fundamentar sus respuestas en las referencias bibliográficas del área. Al igual que en la unidad anterior, pues aquí nos vamos a basar en la lectura básica del Manual de Psicología de la Personalidad y también conoceremos lo que dice Gordon Allport, que es uno del máximo representante de la psicología de la personalidad en relación con todos estos aspectos que les he mencionado. Esta presentación debe contener de 15 a 25 láminas. Ya tendremos la oportunidad en la segunda actividad síncrona de mencionar específicamente qué se espera para esta tarea. Esto para que vayan familiarizándose, que evaluaremos calidad de la información, contenido, organización, impacto visual y reflexión. Esta actividad sumativa 2 debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. Por su parte, la actividad sumativa número 3 evaluará la unidad 3, que a través de una representación gráfica denominada B de Gauguin. Esta B de Gauguin van a tener la oportunidad de analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo, que se evaluará allí de manera o de carácter pedagógico, pues se dividió, conoceremos los procesos cognitivos, sociales, adaptativos, de autorregulación emocional, de autorregulación conductual y de identidad personal en la integración de la personalidad. Cada uno de estos elementos teóricos pues contiene bastante información que es importante que ustedes conozcan para luego pasar, como les dije, al área de la patología. Esta actividad sumativa, la 3, debe ser entregada en la semana 8, que va desde el lunes 24 de junio hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 2 de julio. La última, nos quedan pocos minutos para finalizar, ya voy a ir cerrando la explicación. La actividad sumativa 4 evalúa la unidad 4 a través de un portafolio digital. En este portafolio digital van a tener la oportunidad de estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. ¿Qué conoceremos aquí teóricamente? Todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos específicos en la investigación en psicología de la personalidad, cuáles son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las actitudes de investigación que debe tener el psicólogo que trabaja en el área de psicología de la personalidad. Conoceremos también los diseños de investigación para el estudio de la personalidad, profundizaremos en los estudios de enfoque nomotético, en los cuales tenemos, pues, cómo se mide la personalidad,
los conceptos, las ventajas y las limitaciones de este tipo de estudio, los estudios de carácter ideográfico, dentro del cual conoceremos pues cómo se realizan los estudios de caso y las psicobiografías, cuáles son los conceptos, las ventajas, las limitaciones. Asimismo, y no menos importante, yo diría que el punto más relevante, pues son todas aquellas consideraciones éticas o aquellos elementos de carácter ético que debemos considerar en el área de la investigación en psicología de la personalidad. Dentro de la descripción de la tarea, ustedes pueden darse un paseo por el aula, tienen una serie de enlaces a YouTube, que lo conoceremos también en la actividad síncrona 4, donde se explica cómo realizar un portafolio a través de la herramienta Word, con PowerPoint, con Canva y cuáles son las herramientas de libre uso en la web para crear un portafolio, Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Wildy y Canva. Lo interesante de esta última tarea es que ustedes pueden tener, si hacen un buen trabajo, pues un material, una recopilación o una huella de sus propias creaciones en el área de psicología. Ahora, esta última actividad del portafolio digital debe ser entregada en la semana 10, que comprende el periodo desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 16 de julio. Con la explicación de estas 4 actividades, damos por culminado pues todo lo que se tenía que abordar en esta primera actividad síncrona. Como ya nos quedan pocos minutos, pues la persona que está en sala puede hacer en este momento las preguntas y dudas que tenga. Si no tienes en este momento, pues eso lo podemos, o si tienes alguna duda específica, pues la puedes hacer a través de la mensajería del aula virtual. Muchas gracias por tu asistencia.